Bueno, entonces la idea es comentar, hacer como un breve resumen de las primeras tres veladas, de las veladas de San Petersburgo, de Joseph de Maistre, iba a decir veladas metafísicas. Eh, bueno, entonces más o menos por temas. Los temas que tratan en cada una de estas tres veladas. La primera velada, que tiende a ser una velada mucho más introductoria, toca los temas que yo creo que se van a desarrollar con mayor profundidad en todo el libro. Los temas, por ejemplo, de la justicia divina, la providencia, la felicidad de los malvados o la infelicidad de los justos y el problema del mal, pues que yo creo que eso como dije, lo desarrolla pues a lo largo de todo el libro. La segunda velada sí me parece que toca como cositas como más distintas, como que hace como un paréntesis en varias ocasiones. Toca el tema del pecado original, que claramente tiene que ver con el problema del mal. El origen del lenguaje, que es algo pues muy interesante que yo creo que solo lo toca en esta velada. También debate aspectos sobre el conocimiento y sobre esta noción del salvaje, ¿cierto? Del buen salvaje, por ejemplo, de Rousseau, como que intenta ahí como discutir con ideas pues de su momento, de otros filósofos modernos. La tercera velada es mucho más cortica, toca el tema también del pecado, más o menos suscita y evoca algo que va a desarrollar más extensamente en un libro aparte, como un apéndice de las veladas de San Petersburgo, que es el tema del sacrificio. Me parece que ahí hace como una breve sugerencia e intenta contestar a la pregunta de por qué, digamos, aparentemente los viciosos tienen éxito en los negocios o en esta vida como que les va mucho mejor que a los justos. Entonces, no sé si de pronto quieran decir algo acerca del autor, de Joseph de Maistre, o nos vamos directamente por las veladas. Pues si de pronto decimos algo al respecto del filósofo. No, bueno, bueno, listo. Entonces, todo el libro se desarrolla como en una chalupa, ¿cierto? Como en un bote en el río del Neva. Es un diálogo entre tres personajes, un caballero, un senador y un conde. El conde es básicamente de Maistre. Es el que va a tener, digamos, aquí como el que va a sacar como las conclusiones fuertes. El senador es un poco más como intermedio entre el conde y el caballero, siendo el caballero el que hace como las preguntas interesantes, un poco más polémicas. Es el que pone como sobre la mesa las cuestiones que se tratan, es el que cataliza la conversación, diría yo. Y bueno, la primera velada precisamente comienza con una pregunta que hace el caballero. El caballero se pregunta si un hombre perverso le parecería tan bella esta noche como a nosotros. Así comienza pues el diálogo. Me parece pues que es una pregunta muy interesante porque de cierta forma toca un tema como estético, como que, cierto, también un tema moral, que es el hombre perverso y esta idea pues de la belleza pues de una noche. En esta velada no se contesta fuertemente a esta pregunta. Básicamente, el conde como que llega a decir que los hombres perversos no contemplan goces verdaderos. Pues digamos que lo contesta muy someramente, muy superficialmente. Más adelante sí que se adentra mucho más a eso. A ver, que también se pregunta el caballero si los hombres perversos son realmente felices. Y una idea que llegan a trabajar, o más bien una forma con la que llegan a contestar esto, que obviamente ninguno está de acuerdo, que los hombres perversos sean realmente felices, es que ellos pagarán en otra vida. Obviamente todos aquí en la chalupa, en este bote, todos son católicos, todos son cristianos por lo menos, entonces están de acuerdo que existe una vida en la cual uno pagará o recibirá pues la recompensa de lo que uno hizo. Pero esta respuesta no satisface pues a ninguno. Pues obviamente están de acuerdo con esto, pero como que esperan como más, como que haya por lo menos una justicia en este mundo tal cual, no en otro mundo solamente. Bueno, y para hablar de la justicia, habla de lo que de Maistre llama las leyes generales, que son estas leyes que rigen el mundo. Yo creo que podrían
tiene en mente también estas leyes naturales, que ya aquí se nota también bastante como que Joseph de Maistre, a pesar de que sea un antimoderno, porque se enfrenta a muchos compañeros pues, pensadores de su momento, también a su vez es un moderno, ¿cierto? Porque esta noción de leyes naturales es una noción, si no estoy mal, que nace con Descartes, ¿no? El medieval no pensaba pues como en leyes naturales de la manera en la que lo hacen los filósofos modernos, muy influenciados también pues por la física, pues por la revolución científica, diríamos, con la que de Maistre también se va a pelear más adelante. En este mismo libro tira por ahí unas ciertas pullas pues a lo que llamamos pues la física, el nacimiento de la física experimental y demás. Él dice que estas leyes generales no podrían ser injustas, lo dice el conde de Maistre, porque estas leyes están siendo establecidas para todos, ¿cierto? Estas leyes nos tocan a todos. Pone varios ejemplos, como que, no sé, se cae un edificio y nosotros estamos debajo, estamos al lado pues de una persona muy pecadora y nosotros supongamos que somos muy justos. Dios no va a revocar por un momentico la ley de la gravedad para que ese edificio no caiga o se caiga por la mitad y mate al bueno, mate al malo y deje con vida al bueno, ¿cierto? Sería hacer del milagro el estado natural de las cosas y no tendría pues sentido. Otros ejemplos son como los desastres naturales, las enfermedades incluso, o la guerra. Dice de Maistre que todo hombre, como tal, como tal hombre, está sujeto a todas las desgracias de la humanidad. La ley es general, luego no es injusta. Esa yo creo que es la conclusión fuerte sobre este tema. También pone el ejemplo de Robespierre y Isabel de Francia, que ambos fueron guillotinados en la Revolución Francesa. Dice que el ángel y el demonio y el monstruo se hallan sometidos desde su entrada en el mundo a todas las leyes generales que le rigen. ¿Cierto? Por más malo que sea Robespierre o más, o más buena que sea Isabel de Francia, ambos están sometidos pues a las desgracias de este mundo. Por tanto, no es injusto, no hay injusticia en eso. Bueno, entonces, el tema del mal. Como dije, este tema yo creo que lo desarrolla casi que en todo el libro por diferentes perspectivas. Establece, digamos, dos tesis importantes. La primera es que el mal es un hecho, ¿cierto? El mal se contempla, existe el mal, por así decirlo, obviamente poniendo entre comillas la palabra existe. Y otra tesis fuerte es que Dios no puede ser el autor del mal. Yo creo que pues aquí ya abro yo un paréntesis, yo creo que aquí ya se vislumbra lo que va a ser la teología política, porque esta noción del bien creo que es una noción que no siempre, o creo que nunca realmente la ciencia, y menos la ciencia experimental, va a poder operar sobre él, porque como dicen los positivistas, la ciencia describe, más no prescribe, y el bien yo creo que tiene como una relación más afectiva con uno. Santo Tomás dice que el bien como trascendental es a conveniencia de la voluntad, mientras que la verdad es a conveniencia del intelecto. Es como que hay algo más, digamos que no es fácil, como que es arbitrario un poco, digo yo, la manera, el lugar en donde yo pongo el bien, ya sea ponerlo en una causa externa al mundo, supongamos Dios, que es lo que hace de Maistre. No digo pues que lo haga de forma arbitraria, obviamente lo hace por una cuestión de fe, que pone el bien, bueno, también da razones más adelante sobre esto, pues no solo es fe. El bien absoluto sería una causa externa al mundo, pero también creadora del mismo mundo. Por tanto, el mundo no es absolutamente malo ni absolutamente bueno, porque como creación de un ser supremamente bueno, el mundo conserva algo de su bondad, ¿cierto? Pero también ocurre algo en el mundo que hace que no sea absolutamente bueno, aparte de que es una creación y no se identifica con el mismo Dios, lo cual tampoco haría que pues, una criatura no podría equipararse a su creador en ese sentido. Bueno, lo que hace el mal del mundo lo explica claramente con el pecado. El pecado es básicamente un desorden. Para de Maistre eso es reconocido casi que por todo el mundo, por los paganos, como que la humanidad siempre ha reconocido de cierta forma el pecado. Pone el ejemplo como
minotauros o los centauros, como estos seres extraños que aparecen en las mitologías, como si fueran producto pues de un desorden. Y ese desorden es realmente como el pecado. Y este mal de culpa da paso a lo que llamamos mal de pena, ¿cierto? Diría Santo Tomás. Y aquí cita a Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice de Maistre, citando a Santo Tomás: Dios es autor del mal que sirve de castigo, pero no del que constituye la culpa. La culpa, digamos que es producto nuestro, pero la solución de la culpa es lo que llamaríamos el mal de pena, que es el mal que Dios permite. Por ejemplo, los ejemplos que ya puse: la enfermedad, la caída de un edificio, la guerra, etcétera. Claramente, decir que Dios es autor del mal es el mismo Santo Tomás en la Suma Teológica, digamos que lo dice no directamente. Simplemente Dios permite el mal, y entre comillas mal, porque no es un mal, tiene un carácter provechoso. El dolor y todas las desgracias que ocurren se tendría que ver con ese filtro, como que sirve para expiar, para purificar y para hacerle frente al verdadero mal que es la culpa. Santo Tomás en De Malo pone el ejemplo de un brazo que tiene que ser amputado porque se pudre o se infecta o tiene gangrena o algo así, lo cual implica un mal. Amputar un brazo es algo malo, pero sería peor dejar que esa gangrena o esa corrupción se adueñara pues de todo el cuerpo humano. Y de Maistre pone el ejemplo de la fiebre, que también es un mal, pero aparece pues como para eliminar algún virus o alguna cosa pues que uno tenga. A ver. Creo que hay una pregunta. Ah, como no tengo pues la pantalla, no puedo ver. ¿Qué Bruno, pregunta? ¿vas a hablar? Uh-huh. Sí, sí. Sí, todo esto me recuerda mucho a Isaías 45, 7, 7, ¿verdad? Donde dice: yo soy Yahvé y no hay otro igual. Yo enciendo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la felicidad y provoco la desgracia. Yo, Yahvé, soy el que hace todo esto. Según yo, por ejemplo, aquí en este versículo, o sea, no te dice que Dios como tal es malo, pero ahí está o sea, las palabras claves son, o sea, dice desgracia y tinieblas, ¿no? Que no necesariamente significan mal. Muchos dicen, no, es que lo podemos traducir también como calamidad, ¿verdad? O sea, Dios que hace que sucedan a veces calamidades, pero no necesariamente que son malas, sino son necesarias, ¿verdad? O incluso para crear un bien más grande. Sí, así es. Sí, eso tal cual también aquí dice de Maistre. Ahí está de acuerdo pues con de Maistre. Pues aquí de Maistre pues siento que no está siendo tan poco ortodoxo, ¿cierto? Creo que está respetando los márgenes de su religión. Y yo creo que por lo general él es así, es bastante obediente. A veces sí dice cosas, digamos, un poco extrañas, lo que tiene que ver como con la prisca teología, que creo que él tiene mucho de eso, como de buscar en los antiguos como esas luces de verdad, que eso pues también es algo como muy del Renacimiento y demás, pero tampoco creo que sea nada escandaloso. Sí, además es que se podría decir que él señala muy bien que el dolor y el sufrimiento no son el mal, más bien son Ujú. el resultado del mal, que es el pecado, que es el caos, ¿no? Que es el desorden. Entonces, ese desorden, que tú ya lo vas a tocar más adelante, ese desorden que produce lo que son las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, pero que es un castigo necesario. O sea, que sí, es un castigo que para todos, como bien dice el maestro, ¿no? Las balas se disparan a todos, Ujú. pero es porque realmente, objetivamente, no hay inocentes. Todos tenemos, todos tenemos ahí, digamos, la culpa, ¿no? Sí, Sí, no, y eso. por ejemplo, o sea, por ejemplo, hay que ver en ejemplos ahí del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Dios, o sea, como en el pasaje que acabo de mencionar, dice que pues él crea desgracias, ¿no? A veces Dios trae desgracias porque pues la gente lo tiene bien merecido. Vamos a pensar todas las veces que Dios castigó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues los castigó porque ellos, terminaban por rendirle culto a Baal y a Moloch, y nosotros sabemos que en esos cultos pues se les pedía que sacrificaran niños. Y pues, o sea, con justa razón Dios los castigaba a los judíos, ¿no? En aquel entonces.
Sí, así es. Creo que Rabier tiene el micrófono abierto. Buenos días, señor Rabier. Buenos días, perdón. Llegué Bueno, un poco tarde. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Usted? pero bien. ¿Cómo está, señor Rabier? Muy bien, gracias. Diga, adelante. Ustedes de pronto se escuchan duplicados cuando hablan. No. Bueno, continúo con el resumen. Listo. Bueno, para responder acerca de o argumentar a favor de la justicia en este mundo, de Maistre también habla de representantes de este castigo divino. Y esto para mí es como de lo más interesante. Estos representantes serían los soberanos, los gobernantes, y casi que por medio de la misma guerra. O sea, estos tienen el deber de cierta forma de representar este castigo divino. Pone al verdugo. Hablando del verdugo, dice que quitad del mundo este agente incomprensible, y en el instante mismo el orden deja su lugar al caos. Los tronos se hunden y la sociedad desaparece. Y aquí está como el carácter reaccionario pues, de Joseph de Maistre y la defensa que hace él de estas instituciones tradicionales, de lo que llaman pues, el antiguo régimen. Y la defensa es que básicamente lo considera necesario según cómo están las cosas. No es que él quiera pues, que existan muchos verdugos y muchos soberanos que castiguen, sino que es casi que algo inevitable. Y de hecho preferible porque funcionan como un cierto filtro. Esto no lo toca pues en esta velada, esto lo toca en otros textos como el de el estudio sobre soberanía, por ejemplo, o las consideraciones sobre Francia. Estos soberanos y estas instituciones lo que hacen es filtrar de cierta forma la violencia, y al filtrarla la minimizan, la ponen pues, la regulan de forma pues más manejable, pero digamos el derramamiento de sangre es algo que es inevitable. Llega a comparar el verdugo con el caballero. Ambos de cierta forma tienen el oficio de matar y de castigar, y ambos al mismo tiempo no son criminales. Pues es lo curioso. Precisamente la noción de criminal y no criminal es una noción, yo diría, pues institucional, creada pues por este marco que de cierta forma lo que hace es garantizar que este derramamiento de sangre no vaya a peor. Pues no, sí, digamos que a cuanto se centraliza esa decisión de definir quién merece y quién no merece morir, cuando se centraliza en una persona, se hace, digamos, menor el daño y menor la muerte y demás cosas. Sí, y se me hace bien interesante, ¿no? Cómo, o sea, en la sociedad no tenemos ningún problema con nuestros gobiernos castigando a gente mala, ¿verdad? Y diciendo, bueno, es que no tiene nada de malo que el gobierno ejerza la fuerza y castigue a ciertas personas, pero cuando eso tratamos de aplicárselo a Dios, o sea, la gente ahí aplica una doble moral y lo quiere juzgar de una manera mala cuando él castiga o cuando él se muestra, pues sí, ¿no? Cuando él se muestra, vamos a decir, justo, ¿no? En castigar a los malos, ¿no? Por eso yo veo que mucha gente, pues sí, o sea, crítica de la religión, en especial de la cristiana, pues nos dice eso, ¿no? Es que, mira, tu Dios es un déspota, ¿no? Y castiga de estas maneras, es como que no la haces de pedo tú cuando, cuando eso lo hace el gobierno, ¿por qué a Dios lo tienes en ese, o sea, por qué a Dios no lo tienes en el mismo estándar, ¿verdad? ¿Por qué no lo Bueno, juzgas de la misma manera? Sí, sí, eso es. Bueno, es que, perdón, es que el problema más adelante lo vamos a ver es que en la modernidad lo que pasa es que la soberanía se cambia de algo trascendente a Dios a la masa popular, porque el Estado refleja, digámoslo así, la voluntad general, y esa voluntad general es algo que viene de abajo y se representa en el Estado moderno. Por ejemplo, eh, siempre van, para todo gobierno va a haber un fundamento, y eso es lo que siempre eh, a veces nos cuesta entender para nosotros los modernos. Siempre hay un fundamento religioso. La única diferencia es que uno es un fundamento trascendente y otro inmanente. Hoy tenemos un fundamento de la voluntad general de las masas que se manifiesta, digámoslo así, ese gran hombre que es el Estado y que refleja una aura divina que tiene la soberanía para decidir cómo ejercer la violencia.
en la Edad Media, por ejemplo, pues eso lo representaba la iglesia, por eso la iglesia, y por medio del brazo del emperador y del rey, pues podía ejercer la violencia, o sea, estaba justificada, por ejemplo, la Inquisición, que actualmente hoy, por ejemplo, vemos mal la Inquisición, pero anteriormente la Inquisición se veía como algo necesario, algo para poner orden. La gente quería la Inquisición porque sabía que sin la Inquisición iba a ser un desastre, ¿no? Entonces, más bien lo que cambia es a quién le da la autoridad el hombre moderno, ya no es a Dios, sino es a lo que podríamos llamar la humanidad, ¿no? Sí, también yo creo que la modernidad tiene un exceso de eufemismos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la pena de muerte, que es algo que supuestamente ha sido abolido por la mayoría de gobiernos, entre comillas, más evolucionados. Lo cierto es de que exista ejército y este ejército tenga armas, de cierta forma existe una pena de muerte funcionando, porque es el mismo Estado que define que hay gente que tiene que morir, ¿cierto? O sea, los invasores del mismo Estado, o aquí en Colombia la guerrilla, o los paramilitares, lo que sea. Como que es algo como que por más eufemismos y más que se esconda en una constitución, es algo que existe y creo que siempre va a existir hasta que la gente sea santa, cosa que quizás no ocurra pues en nuestras vidas o nunca, no sé. Sí. Básicamente, sí, Perdón. Sí, y por ejemplo, nosotros vemos que unas personas que más critican esto o sea, del Dios cristiano, ¿no? Y de la Biblia y todo esto, pues son los progresistas, ¿no? Son de los que más critican de que no, es que tu Dios es violento, ¿verdad? Y es un déspota y no tenía remordimiento en sacrificar ciertas personas, o sea, en eliminar ciertas personas. Pero ahora tú los ves y dices, oye, pero tú tampoco no tienes problemas en deshacerte de ciertas personas. Ahí los ves a todos los progres celebrando la muerte de Charlie Kirk y están diciendo, no, ahora sigue Nick Fuentes o ahora sigue Ben Shapiro, ¿verdad? Ellos están de acuerdo en que hay gente que debe morir, ¿verdad? Digo, ya desde su punto de vista, pues ellos tienen otros criterios para decir quién debe morir y quién no, pero ellos todavía no tienen, o sea, no están en posición de estar criticando al Dios cristiano, ¿verdad? Lo cual, nada más permítame, lo cual, para que Juan continúe, lo cual, más allá de que sea bueno o malo, es que es normal. O sea, ¿cómo explicar esto? En toda sociedad siempre tiene que haber una autoridad que legitime quién sí, quién debe morir, quién no y quién debe morir, ¿no? Entonces, actualmente, pues vivimos, pues que eso sí en el mando, ¿no? Curiosamente, decía Carl Smith, los anarquistas, parafraseándolo, ¿no? Los anarquistas desean la destrucción de las instituciones hasta que ellos la tienen. Va parafraseándolo, ¿no? Es Carl Smith lo dice mejor. Pero el punto es que cuando se tienen la mano, cuando ellos tienen el orden, pues obviamente a ellos no les conviene que haya sectitas, no sé, de cristianos o sectitas de capitalistas o de socialistas, y va a haber siempre una especie de inquisición, ¿no? Es lo normal en toda sociedad. No es de extrañar que esto pase. Nada más que como tenemos estamos, digámoslo así, engañados por la ilusión liberal que nos prometió, digámoslo así, una especie de paz perpetua, de no violencia, pues nos sorprende que la libertad de expresión no se respete, pero pues lo normal en toda sociedad es eso, o sea, no, bueno, no sé. sí. Y yo cuando de Maestre toca el tema de la soberanía, casi pues no suele enfocarse solo como en estados o en gobiernos cristianos o católicos, sino que intenta tocarlo en términos también muy generales. Entonces yo pienso que aquí la cuestión que busca el gobernante, más que actualmente como en la modernidad ocurre, buscar una especie de utopía y traerla pues al mundo, yo creo que busca algo más sencillo que es simplemente el orden. Y aquí se junta pues con el pecado y me funciona la misma metáfora del brazo amputado, que para que la corrupción no vaya a mayores se corta el brazo. Eso sería como el sacrificio. Esto lo desarrolla también en este otro libro que es un apéndice a este que estamos leyendo, el de Elucidaciones sobre los sacrificios, que también es un libro pues bastante bueno. Y este tema como que lo ahonda muchísimo más. Dice de Maistre que la espada de la justicia no tiene vaina, debe siempre amenazar o herir. Esto pues también es algo que choca pues bastante a los oídos modernos, pero aquí él no está exhortando a nada, aquí simplemente está describiendo algo que ha ocurrido siempre
y que actualmente también ocurre, pues es como, y además es algo pues muy obvio. Bueno, también hablará del carácter hereditario del pecado. Dice que todo ser que se produce no puede producir sino un ser semejante a sí mismo. Esto hace pues de que todos de cierta forma compartamos casi que solidariamente este primer pecado, pues obviamente de Maistre habla de, pues piensa en Adán y Eva. Y esto mismo, y utiliza el ejemplo del lenguaje, y esto es curioso porque aquí abre un paréntesis de Maistre demasiado interesante. Ocurre igual que el pecado, ocurre igual con el lenguaje, puesto que el lenguaje también se hereda y también se degrada poco a poco. Y obviamente aquí se está peleando con bastantes ideas, más que todo evolucionistas o emergentistas, que consideran que el lenguaje es un producto, digamos, posterior. Joseph de Maistre dice que el lenguaje existe desde que existe el hombre y que tiene casi que incluso que el lenguaje y las instituciones más importantes tienen un origen divino, que es algo, las palabras no se pueden inventar, se pueden modificar o se pueden tomar prestadas de otro sitio, pero es algo que ha sido enseñado y acompaña pues al hombre, como había dicho, desde que el hombre existe. Juan, perdón que te interrumpa, tengo una pregunta que para ti que si a ver si me la puedes. De Mestre sí sostenía la tesis de que el lenguaje es una herencia de los dioses. Pues ya ves que hay una corriente tradicionalista que, ¿sabes de eso? No sé si también el Michel sepa de si de Mestre es el que defendía esta posición. Pues yo creo que las veladas más o menos sí llega como a suscitar algo por el estilo. Pues no dice dioses. En una parte hace la metáfora del verbo con Cristo, pues con el verbo. Como que la palabra existe desde que existe pues esta palabra que es eterna. O sea, sí tiene pues un origen divino claramente. Y yo creo que más que todo, creo que en él estaba funcionando un cierto platonismo, al igual que en Luis de Bonald, que creo que es más conciso y más fuerte en esto. Que yo no leí pues así profundamente, pero sí hay como un platonismo muy fuerte en lo del lenguaje y yo creo que se van por esta ruta del lenguaje para defender este tradicionalismo y este platonismo que en la modernidad se va diluyendo y se va perdiendo. Sí, porque, por ejemplo, en Donoso, cuando habla de estos modernos que hablan del lenguaje como algo artificial, también critica esta posición de los tradicionalistas, ¿no? De como si el lenguaje fuera algo heredado directamente de Dios o de los dioses. Pero yo sí me preguntaba si, por ejemplo, porque de Mestre Lowell saca los ejemplos del lenguaje de los antiguos, ¿no? Que dice, es que realmente en nuestro lenguaje va parecido que se está deteriorando, ¿no? Porque dice, es que mira la profundidad de las palabras de los antiguos, que ya nosotros ya no formamos. Obviamente para nosotros es muy difícil pensar eso, ¿no? Porque me quedo pensando, nosotros nos han bombardeado mucho con esta idea evolucionista del lenguaje, de que los hombres comenzaron diciendo como que palabras así muy simples, pues luego de Mestre te dice, pero mira por qué los antiguos tenían palabras más celebradas que nosotros, ¿no? Es como que muy interesante, ¿no? Pero sí, probablemente sí tenga pues esta idea de la unidad que se va fragmentando, ¿no? Con la historia. Sí, sí. Pues él sí llega a decir incluso, yo creo que aquí tengo la cita y todo, dice que las palabras más perfectas, más significativas y más filosóficas en toda la fuerza de la expresión es, indudablemente, en los tiempos de ignorancia y de sencillez. Y se dedica en esta velada a demostrar que las palabras, digamos, esconden su razón de ser en la misma palabra, pues que está compuesta pues por otras palabras y demás, y que eso se evidencia más fácil en palabras de mayor antigüedad. Porque yo creo que aquí lo importante que hace de Maistre es rescatar la cuestión de la idea, ¿cierto? Del concepto, que es lo que precede la palabra. Él dice que no es posible la palabra más que por el verbo. Y yo creo que él está pensando, yo creo que Santo Tomás, si no estoy mal, hace como la distinción entre verbus mentis o verbo interior con el verbus vocis, creo que le dice. O sea, como el concepto, la razón detrás de la palabra, cuya forma es simplemente un fonema, un sonido o un grafo, pues si está escrita. Ese grafo y ese fonema no tendría pues ninguna relevancia, ningún significado, si no fuera porque es precedido por un concepto, por una idea, por una razón, por una especie inteligible, ¿no?
Yo creo que en esto está pensando Joseph de Maistre, más o menos. Y bueno, esto le sirve también para hablar de la idea del salvaje. Básicamente para él, el salvaje no es algo que está al inicio, en los momentos primitivos, sino que es algo que está más que todo casi que al final, por así decirlo. O el hombre por su pecado tiende más bien al salvajismo, porque el origen para él es un origen casi que pleno, ¿no? Que los hombres estaban con los dioses, habla de la edad de oro de los griegos, y aquí se nota pues esto de la prisca teología que dije yo que siento que tiene mucho de Maistre, o de la filosofía perenne que también tienen muchos como Ébola y demás, que busca por medio de mitos de otras culturas encontrar estas verdades que también de cierta forma están en la Biblia y buscar, digamos, esa verdad de la humanidad usando estos otros referentes. A ver qué. Ah, bueno, el salvaje también dice que es una rama desprendida del árbol social y que el salvaje es civilizado por el cristianismo. Y pone el ejemplo como de los guaraníes del Paraguay, que él los compara con la gente de Atenas y como que los pone pues en muy alto nivel, ¿cierto? Como que solo por haber sido civilizados pues por el cristianismo pueden llegar a ser más civilizados que los atenienses y que muchos otros. Bueno, también muy referente pues al tema del lenguaje, habla del origen de las ideas y se pelea con la idea de que del origen sensible de las ideas. Dice que es el más grosero y el más vil de los errores. No se atreve, digamos que por respeto, a citar gente, pero pues directamente, pero sí los va nombrando poquito a poquito. Yo creo que ahí uno puede meter pues, a los empiristas, a Locke, a Condillac, sensualista, y a Bacon. Mientras que defiende a muchos otros pensadores que han pensado lo contrario. Menciona a Pitágoras, a Platón, a Orígenes, San Agustín, Descartes, Woodward, Pascal, Bossuet, Fenelon, Leibniz, Malebranche y otros más. Y llega a explicar un poco el caso de Aristóteles y Santo Tomás, porque según Aristóteles y lo toma Santo Tomás, nada hay en el entendimiento que antes no se haya encontrado en los sentidos. Entonces él tiene que hacer una aclaración. Distingue dos causas o dos orígenes. Una que llama la causa excitatriz, esta palabra pues no la había visto antes, o causa ocasional o catalizadora, y otra causa que es la causa productiva o yo diría creadora. Los sentidos vendrían siendo la primera causa mencionada, o sea, los sentidos catalizan las ideas, pero él se pelea pues rotundamente con la idea de que los sentidos que los sentidos produzcan las ideas y que las ideas emerjan de cierta forma como esta imagen sensible de las cosas pues que estamos percibiendo. No entra pues a matizar mucho sobre esto. Dice que ahora que las ideas universales sean innatas en nosotros o que las veamos en Dios o como se quiera, nada importa, nada importa. Esto es lo que no quiero examinar en este momento, ¿cierto? No precisa mucho. El punto es que hay una cierta espiritualidad en el conocimiento humano. Yo creo que esa es como la idea que quiere defender. Hay un carácter pues espiritual, llamémosla intelección o una razón pues elevada más allá pues del simple sentido, la simple sensación. Para argumentar esto también toma toma de ejemplo como las discusiones acerca de Dios. Él dice que para que una proposición sobre Dios sea falsa, se necesita que se tengan por lo menos cierta noción de lo que es Dios, ¿cierto? O sea, cierta aprehensión, así sea oscura, de la idea de Dios. Toda afirmación, dice, supone una noción preexistente, o sea, de los conceptos que están funcionando en esa afirmación. Listo. Entonces ya para finalizar, la tercera velada. En la tercera velada, como había dicho, se intenta responder a una objeción planteada por el caballero, en donde el caballero como que no está muy conforme de que, según él, el vicio trae beneficios más que todo en los negocios. La respuesta que hace el conde ante esto es que muchas veces el hombre, da varias respuestas. Una de esas es que el hombre a veces no sabe ni siquiera lo que quiere. Entonces lo que considera bien, el fruto de un negocio quizás no sea ni siquiera tan bueno para él.
que necesita incluso que una divinidad le enseñe a pedir lo que realmente le conviene, que el hombre no, digamos, en principio no sabe lo que quiere, lo que debe querer, mejor dicho, lo que debe pedir. También dice que, insiste pues que la virtud en esta vida tiene ventajas. Un ejemplo es la salud. Como la virtud, como el pecado tiene que ver con el desorden, la virtud tendría que ver con el orden. Y el orden pues del cuerpo biológico trae consigo la salud. Básicamente la salud es un cuerpo saludable, es un cuerpo pues ordenado, podríamos decir. Yo creo que esto pues es algo que a mí me parece muy evidente, ¿cierto? Muchas virtudes pues de, no sé, ser juicioso, no drogarse, no trasnochar todo el tiempo. Claramente esto trae pues beneficios a nivel de salud. Y eso pues ya es un bien propio de la virtud. Y sobre lo que más hace hincapié de Maistre es que hay una dicha, una especie de felicidad casi que sobrenatural, como del espíritu. Dice una tranquilidad del alma o una serenidad del espíritu. Esto para él es un tesoro inapreciable, dice él. Es como lo más importante. Listo. A ver, ¿qué más? Llega a contestar la pregunta que se hizo al inicio de la primera velada. Dice que los corazones perversos no tienen jamás ni bellas noches ni bellos días. Y pone el ejemplo de una mujer, de una joven como de 18 años, creo, que padece un cáncer pues muy horrible y que digamos que asume ese defecto, lo asume con tranquilidad, con paz, con mucho amor a Dios y demás. Esto para mí es como un eco de lo que va a tratar en otro libro, que es el tema del sacrificio, el sacrificio pues del inocente, lo que llama el dogma de la reversibilidad, que el inocente de cierta forma paga por los pecados del otro. Y toma de ejemplo a esta mujer, la compara con los mártires como Blandina, que de cierta forma la gente quería verlos en las plazas pues, de leones y demás, y que creaba como una especie de efecto purificador. Él dice que si se pudieran dirigir a la providencia quejas razonables, saldrían justamente de la boca de esa víctima pura, que no sabe, sin embargo, que no sabe, sin embargo, más que bendecir y amar. Mientras que es el vicio el que se queja de la providencia. El crimen es quien se queja de los padecimientos de la virtud. Y que acusamos a la providencia de quedar dispensados, de acusarnos a nosotros mismos. Básicamente son dos proposiciones que no se pueden mantener al mismo tiempo. El de la providencia es buena y el del hombre es absolutamente bueno. Yo creo que la modernidad pretende más bien mantener esta segunda, la que el hombre casi que de fábrica viene perfecto. Por tanto, si existe una providencia, esta es casi que nociva para el mismo hombre porque precisamente es una providencia que permite cosas que llamamos desgracias. Entonces, por eso yo creo que al moderno le cuesta mucho observar que el mundo es bello y bueno, es creación pues, de un Dios bueno, mientras que a de Maistre no le cuesta tanto porque de Maistre sí tiende a ser más crítico con la condición del hombre. Y aquí también como que piensa mucho en Pascal. Hay una tesis que yo estoy seguro que la saca de Pascal. Dice que lo mismo que hace al hombre grande es lo mismo que lo humilla, que es su pensamiento, su capacidad pues de pensar. Y es porque el pensamiento dirigido a sí mismo, dirigido a nosotros mismos, se encuentra claramente con el pecado. Y muchas veces, como nadie es inocente en este mundo, si uno es justo con esa evaluación que uno hace en uno mismo, uno encuentra bastantes falencias, ¿no? A veces se obra aparentemente de forma virtuosa, pero realmente por un pecado previo, a veces por temor, por debilidad, por orgullo o incluso por vanagloria, o porque uno simplemente es un privilegiado, también diríamos. De Maistre pone el ejemplo de un ladrón. A veces uno no roba como el ladrón porque uno no necesita robar, pero eso no es que lo haga uno mejor que el ladrón, ¿cierto? Puede ser un ladrón que no encuentre otra salida sino robar. Entonces, de Maistre llega a decir que al pensar en esto no le queda sino
arrodillarse y pedir disculpas pues a Dios al darse cuenta pues de que él no es tampoco una persona pues muy inocente, a pesar de que no haya hecho pues nada aparentemente malo. Y bueno, yo creo que ya. Excelente. Yo también agregaría algo, Juan, antes de si Ujú. quiero dar la palabra a Carlos, a Bruno o a Michelle. También hay otro punto importante en las veladas, que es que de lo que justo lo que tocas es de dónde viene el problema del mal. Yo creo que ya de Mestre ya lo viene señalando. No está en el mundo, como en la modernidad va a ser muy normal encontrar, por ejemplo, las tesis de Eric Fogel, y no. Entonces, para el moderno el mundo está mal y hay que arreglarlo. Más bien el mal es algo que viene del hombre, ¿no? El hombre es el que, es de donde viene el mal. Por lo tanto, el hombre se tiene que disciplinar. Y él pone los ejemplos, ¿no? Que inclusive la disciplina viene en la mesa, en la cantidad de alimentos que uno tiene que consumir y todo esto, ¿no? Sí, sí. Sí, ese ejemplo lo pone precisamente para argumentar a favor de que la virtud va acompañada de la salud y que comer virtuosamente y ordenadamente también trae consigo bienes a nivel de salud. Sí, claro, y es una cuestión de que el mal no es algo que está en el mundo, el mal es algo que viene del hombre. Entonces, ya desde ahí es toda la justificación de su teología política, ¿no? De por eso tienen que existir instituciones que ordenen, por eso los dioses son buenos, el hombre es malo. Permítanme, porque lo estoy llorando, permítanme. No sé si los otros compañeros tengan algún comentario, pregunta que hacer. Bueno, sobre ese primer tema que aparece de el gozo de los malos y el sufrimiento de los buenos, aunque no aparece en el libro, propiamente ellos no dicen nada a ese respecto, pues la doctrina católica en materia escatológica y soteriológica, pues sí tiene una respuesta a eso, tiene que ver con la economía de la salvación, y es que Dios, al ser infinitamente justo, no deja nada sin premio y nada sin castigo. Entonces, incluso a aquellos hombres malos, impenitentes, les reconoce y les recompensa lo bueno, mucho o poco que hayan hecho en sus vidas. Entonces, en muchos de estos casos, como Dios sabe que por lo menos muchos de estos hombres no se van a salvar y van a ser impenitentes, les premia en esta vida, porque sabe que después de esta vida van a recibir un castigo eterno. Claro, eso a los ojos de un hombre sin fe, pues es una paparrucha, ¿no? O sea, no tienes que tener fe, pues creer en Dios, creer en el juicio, para entender que eso sí tiene un sentido. E incluso aquellos que se arrepienten al final, Dios les tiene en cuenta igual para su juicio los sufrimientos, sí, los dolores, y del mismo modo que pues, tampoco veo que ellos en el libro profundizan en el tema, pero está ligado a eso, las almas, las víctimas expiatorias, ¿no? La gente que sufre, y todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿por qué sufre tanto? Si es bueno, esta es una viejita, por ejemplo, que no le hace mal a nadie, que reza, pero le vienen un montón de sufrimientos. Eso desde una óptica católica, que al hombre pagano pues eso le suscita una risa escéptica, pero el católico eso lo tiene claro. Esos son méritos ante Dios y son méritos para la vida eterna, y son muchas veces expiaciones por las cuales otras personas reciben una bendición o se evita el castigo a una ciudad, a un país entero. Es decir, yo pienso que hay personas, hay grupos de personas, hay familias
o individuos que son como pulmones espirituales en ese sentido. Eso por un lado. Y pues que me llamó la atención que el libro prácticamente comienza por eso, porque sí es un tema que normalmente aparece al inicio de, no digamos de las refutaciones, pero sí de las inquietudes que suelen tener los ateos o personas así, o los agnósticos. Y dice, bueno, pero si hay un Dios justo, ¿por qué esto? Acá, por ejemplo, si me permiten traerlo un poco al tema de actualidad, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una de los frutos, digamos, del Acuerdo de La Habana, acaba ya de sacar las sentencias para el secretariado de las FARC, gente que ha reconocido 21.000 secuestros, asesinatos, que violaron niños, cosas horribles, y no van a pagar un día de cárcel. Las penas, pues entre comillas, son, sí, que ayuden a reconocer los lugares donde están enterradas las víctimas, cosas a las que están obligados, obviamente, y eso va a decir que, bueno, ahí tenemos militares, tenemos coroneles, generales. Ahora estamos esperando el veredicto del coronel Mejía, por ejemplo, el coronel Julio Hernán Mejía, que se ha mostrado en las audiencias. Esta acusación es una farsa y que yo estoy seguro que la van a meter 10, creo que es la máxima pena que le pueden dar, 10, 15 años. ¿No? Hay un montón de militares en la cárcel. Eso, si no lo ves con ojos de fe, es de rabiar, ¿no? Es para rabiar. Entonces pensaba mucho en eso y quería hacerle una pregunta a Juan. ¿Por qué interpretas que de Mestre asume la ley natural en un sentido moderno? Yo por lo menos no tuve esa lectura, asumí que su concepción de ley natural, sí es lo que quiero decir, ley natural, es la concepción tomista. Entonces, ¿por qué dirías que es más bien una visión moderna de la ley natural? Muchas gracias. Listo. Bueno, yo no sé si de pronto sea error mío, pero no me refería tanto a la ley natural, sino a lo que él llama leyes naturales. Dice que, yo creo que literalmente dice que son las que rigen este mundo. Pero no creo que sean las leyes, no solo, digamos, la categoría de las leyes naturales en término moderno, como sería la ley de la gravedad, que es el ejemplo que también pone él con lo del edificio que se cae, sino que también yo creo que se refiere como a leyes como de un carácter como más sobrenatural, como la de la reversibilidad del sacrificio y demás. Pues creo que es más amplio porque que las leyes naturales en sentido moderno, pero no sé, como que sí me dio esa impresión de que por ley natural como que eso se le viene a la mente, que también esa ley natural no quiere decir que la entienda ateamente, porque por lo menos en Descartes Dios dispone como los objetos, los átomos, la materia, o bueno, átomos no, pero sí la materia, le dota movimiento y también le da como las leyes naturales, lo cual es extraño. Yo creo que la forma tomista es simplemente como la creación de ciertos entes y por medio pues de su causa final y su modo de ser, de cierta forma ya sea como su orden circunscrito en cada esencia. Pero esas leyes como generales, en términos generales, es lo que me parece como extraño, porque es general a todos los entes, ¿cierto? A todos los hombres hay una ley que nos gobierna a todos. Entonces es como lo que, no sé, como lo que me parece complejo ahí, como de intentar enmarcar en una u otra. Yo, como les dije, me tengo que retirar en un momento a otro seminario que tengo. Quería simplemente compartir esto porque la lectura me lo suscitó y no sé si luego ellos vayan a abordar ese tema. No es la primera vez que leo la obra, entonces no lo sé. Es lo siguiente, porque sigue siendo hasta hoy yo no tengo tan claro si un debate al interior de la teología o si es algo, digamos, que en el magisterio, la doctrina está ya zanjado y son más bien ciertas corrientes heterodoxas las que lo problematizan. Es lo siguiente.
la, llamémoslo así, autonomía o independencia que tengan las fuerzas y leyes, en esto me refiero a las leyes físicas, a las leyes de la naturaleza en el sentido físico, pues del mundo, del cosmos, con respecto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque normalmente digamos, la teología en la que uno lo educaron, que finalmente es una teología modernista, que tiene muchas cosas, sí, modernas, de la filosofía moderna, del pensamiento moderno, es, no, Dios no manda, por ejemplo, los desastres naturales, Dios no castiga, y me repitieron hasta el cansancio que Dios no castiga, cosas que yo no me da cuenta que no es verdad. No, Dios no manda un desastre natural, sino que Dios lo permite. Esa es una típica lectura, entonces como que, bueno, no, Dios le da esa autonomía al mundo natural y unas las permite y otras no las permite. Monseñor Isidro Puente Ochoa, que ustedes lo han de conocer, este canónigo de Tijuana que se ha hecho célebre por sus rifirrafes con la Santa Sede y tal, y que es realmente un pozo de sabiduría. Los sermones de él los escucho y aprendo mucho de historia, teología, filosofía. Uno de él sabe que le está dando doctrina sólida. Es insistente en muchos de los sermones. Dice, no es que Dios permita los desastres, Dios los manda. Dios manda los desastres. No es que Dios le tiene que pedir permiso al mar. Señor mar, por favor, para ver si... No, ni que uno los permita, no. Si cae un desastre natural, es porque de alguna manera Dios se vale de eso. Él manda eso para castigar a los hombres. Bueno, no sé. Es un tema que me parece que está implícito en algunas de las cosas que ellos tratan en su diálogo. Quería ponerlo sobre la mesa y bueno, eso por ahora. Acerca de este tema del lenguaje, que luego lo referiré con mayor detalle, Piper tiene unos textos muy buenos donde él en diálogo con Platón y con Santo Tomás manifiesta, despliega toda una concepción realista del lenguaje que creo que es la que está al fondo de los planteamientos de Mestre contra concepciones que hoy están muy en boga del estructuralismo, de la hermenéutica, pues en el mal sentido que se le ha dado, que bueno, los compartiré con posterioridad. Muchas gracias a Juan y bueno, me quedo un ratico más antes de ir. Yo respecto a digamos, qué tan activo sea Dios respecto al castigo, ¿no? Yo intenté ser como prudente y no atreverme pues, a decir mucho porque realmente no sé mucho sobre eso. De cierta forma, como que el pecado entiendo yo que tendería como a destrozar el sujeto en el que está, ¿cierto? Como el desorden haría, es como digamos un carro que tenga como el cigüeñal mal ajustado que termina por destruir todo el motor. Yo creo que simplemente permitir que ese carro siga andando y que se vare, creo que también es suficiente castigo para el mismo carro, pues por así decirlo. Pero también puede ser pues que Dios tenga un papel más activo o de todas formas pues Dios sigue siendo soberano y él pues el permitir también es mucho pues de él, pues él no sé cómo leerlo, siempre es difícil como ponerse como a los ojos de Dios y ver cómo gestiona Dios el mundo, ¿cierto? Eso es como complicado. Y porque que también de muy buena doctrina, muy buena fuente, está aquello de todo lo que no sea pecado ha sido querido por Dios. Y eso, sin embargo, es decir mucho y no decir nada. ¿Por qué? Porque efectivamente, claro, dado que a ver cómo lo digo bien, como Dios lo permite y lo quiere todo, salvo el pecado, ese pecado que no es querido por Dios, pecado personal o social, que puede ser de otros, ni siquiera mío, me termina afectando a mí y me puede terminar arruinando la vida a mí. La corrupción política me afecta la vida. Hay gente que
que terminan en situaciones económicas y vitales muy negativas es por el pecado de otros, no el pecado personal. Claro, claro, no, pero Dios no lo quería. Sí, pues termina afectando al que lo comete, que es el pecador, y a otro montón de gente, a veces llevándolos hasta el suicidio mismo, ¿cierto? Entonces, esas son las cuestiones, pues algunas de las cuestiones que son muy interesantes en teología y frente a las que uno sí de alguna manera se pone de cara a Dios. Creo que es un poco lo que está implícito en Job. Y bueno, Dios, y finalmente, ¿qué? O sea, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién me auxilia? Porque muchas veces la injusticia como que parece quedar impune. Y yo vuelvo al mismo punto. Si no es desde una visión de la vida eterna, sobrenatural, etcétera, etcétera, no tienes una explicación satisfactoria. Por ejemplo, si la gente, me pasa que es muy difícil en un mundo secularizado y cada vez se desdibuja más de la cosmovisión del hombre occidental. Si el hombre en general tuviera más clara y más presente la existencia de un juicio final y de la vida eterna, leería los hechos de su vida, el dolor, el sufrimiento, la vida, con otra mirada. La persona al no tener esa visión lee todo es como si en esta vida terrenal pues fuera el inicio y el fin. Entonces su relación con Dios es de pedirle fortuna para esta vida. Desde esa lectura de un Dios que me premia todo en esta vida, pues claro, no simplemente que yo no sufra nada, que a mí todo me salga bien, que los míos no sufran, que a mí no me dé un cáncer y ya está. Y Dios me tiene que servir para eso. Y si a mí me llega a ocurrir algo malo, pues Dios no sirve para nada, es un inútil. Entonces yo para qué creo en ese Dios que es un inútil, que no permitió que yo me ganara la lotería. Eso es cuando tú cambias esa cosa y dices, no, es que aquí no acaba todo, acá son 80, 90 años, pero luego es toda una eternidad. Dice, no, un momento. El hecho de que a mí lo hablaba con un amigo hace poco, el hecho de que a mí me cometan una injusticia, por ejemplo, no es de que voy a salir a celebrar ni voy a hacer una fiesta, pero quizá qué mérito ante Dios estoy teniendo yo. O el hecho de que yo sufra una enfermedad, etcétera, etcétera. Creo que son temas que están muy bien tratados por Benedicto en la Spe Salvi y que creo también están implícitos aquí porque son unos hombres que finalmente tratan de contraponer una concepción clásica y teológica católica frente a ideas de lo moderno, pues que ya en su época imperaban. Me gustan mucho las críticas sardónicas que le hace a Rousseau. Eso me interesa, por ejemplo, cómo se burla un poco de Rousseau. Bueno, en fin. Ahora sí, cierro mi intervención. Un saludo a todos y me retiro para mi compromiso. Hasta luego. No sé si de pronto alguien quiere hacer algún otro comentario o criticar o aportar o sumar a lo que ya se ha dicho. Yo quisiera, pero quisiera ver si mis compañeros antes quieran decir algo. No sé si Michelle o Bruno. Yo tengo un comentario, pero pues, quiero ver si los otros compañeros lo tienen. No, todo bien. Ahí dale. No tengo comentario. Sí, es muy interesante. El único comentario muy interesante. Yo hace mucho tiempo lo volví a leer, maestro. Entonces es una manera de volver a mis estudios de juventud. Pero todo muy interesante. Yo nada más para comentar, creo que esta teología política que este semestre resalta un carácter que a lo mejor estamos pasando por alto,
y es entender al gobierno a los gobiernos de formas personales, ¿no? Porque esta idea de un Dios del Dios que castiga, y que castiga justamente porque para el hombre moderno, evidentemente, la idea de un Dios que castiga es antisonante, porque ahí tenemos muy metida la idea de que todos tienen dignidad, la dignidad humana, el hombre es un ser bello, bla, 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 o sea, todo esto, ¿no? Pero también hay detrás esta idea de un gobierno personal que actúa, que las leyes a diferencia de Spinoza, ¿no? Que Spinoza es un liberal que apuesta por unas leyes eternas en el mundo, donde no hay soberano, pues aquí sí tenemos implícito la idea de un soberano, ¿no? De que actúa, que puede, vamos a decirlo así, romper las leyes, pero no para cambiar, sino para reordenar el mundo, ¿no? O sea, y que inclusive estas formas metafísicas de entender a Dios, al mundo y al hombre, siempre configuran una forma de relacionarnos, ¿no? Por eso la pregunta de la filosofía siempre viene estribando en estas tres cuestiones: hombre, mundo y Dios. Inclusive en formas de pensar ateas, siempre hay detrás una forma de entender a Dios, no se puede no tener eso, porque precisamente, por ejemplo, los anarquistas, que según son ateos, etcétera, que pues, ellos parten del ateísmo, van a tener una forma de gobierno dependiendo del negar o no a Dios. Todo depende de eso. Entonces, eso es lo que nos da el estudio de la teología política, el entender que más allá de unas cuestiones materiales o económicas, lo que importa es lo que uno piense metafísicamente de la realidad. Es eso, ¿no? Y había otra cuestión importante sobre lo de Carlos, de por qué el gobierno colombiano, y no solo el colombiano, sino los diversos gobiernos, parece que plantean ahora sí la idea de no castigar al hombre, al criminal, sino reformarlo, porque ya hay una idea de que lo que está mal no es el hombre, es la sociedad. La sociedad es el que hace mal al hombre. Entonces, ellos no son culpables, ellos son víctimas de de una sociedad mala que los ha hecho malos, ¿no? Entonces, hay un, digámoslo así, hay un cambio de perspectiva. Los hombres son buenos y los dioses malos, cuando lo normal siempre ha sido pensar que el Dios es bueno y el hombre es malo, ¿no? Y entonces el hombre tiene que entender que hay instituciones que representan dicha divinidad que hay que representar, ¿no? Porque también esta lectura de la voluntad de poder, que hoy tenemos mucho, que todo se lee como voluntad de poder, más allá de eso, más que leer todo como voluntad como relaciones de poder, más bien lo que hay detrás es, ok, sí, hay relación de poder, sí la hay, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué tiene de malo que hay unos que se someten a otros? Porque se parte la idea de que el que tiene poder es malo, ¿no? Cuando realmente quizás el que tiene poder es porque es conveniente que lo tenga. Sería todo. Yo recuerdo un texto cortico que había leído ya hace mucho tiempo, que era sobre, ¿cómo es que se llama? Domingo de Soto, que era un escolástico de la escuela de Salamanca. Hubo como una pelea entre él y no recuerdo quién, creo que era un franciscano o un jesuita, que era, digamos, entre comillas, bastante progresista para su época, pues, que se pensaba el tema de los pobres, ¿cierto? El otro decía algo como muy moderno de buscar la manera de gestionar como la caridad, ¿cierto? Por medio, pues, no sé, del gobierno o algo así, alguna institución que se encargue, pues, de repartirle a los pobres como la limosna, por así decirlo. Y Domingo de Soto era como mucho más conservador. Él decía que esa diferencia entre pobres y ricos, ¿cierto? Entre el poderoso y el oprimido, digámoslo así, lo que establece es una oportunidad para que uno desarrolle, ya sea siendo el pobre o siendo el rico, desarrolle la virtud, ¿cierto? Si el mundo fuera completamente homogéneo, no se presentaría esas oportunidades. Y la oportunidad es claramente ayudar al otro, ¿no? Como que de ejercitar la misma caridad. Pero eso lo tendría pues que hacer uno libremente como persona autónoma, ¿cierto? Ya aquí
el problema de la modernidad y con estos planes también de caridad, no sé cómo llamarlo, sociales, lo que hace es que uno se desprenda de esa responsabilidad individual y hace que el Estado, pues uno se encarga pues de lo mínimo, es votar por el más progre, y ya hay uno como que expía todas sus culpas, porque él se va a encargar de obligarlo a uno pues a darle limosna a los otros por medio pues de organismos estatales. O del impuesto, ¿no? Eso, por medio del impuesto. Sí, Aquí sí, y tengo un comentario, si me permiten. No es para nada que en Europa le llamamos este estado social el estado providencia. Es decir, aquí en el mundo moderno, no sé, dijiste que no había providencia en el mundo moderno. No, no es verdad. Creo que sí hay en el progreso podemos ver para los modernos una providencia secularizada. Y quien tiene el papel de Dios en el mundo moderno es el Estado. Buen o mal llamado providencia. Aquí en Europa. No es una expresión que se suele escuchar en América. Ustedes hablan más de Estado social, no sé qué. Nunca lo escuché. ¿Estoy mal o no? No sé. No, nunca escuchamos esta idea de Estado providencia. Eso, no. En Europa y sobre todo en Francia, que ese es el ejemplo mayor de un Estado que se ha llamado providencia. Es decir, que juega el papel de Dios, que le da a el que no tiene, que administra la justicia, etcétera, etcétera. Y creo que creo que uno, y Bruno iba a decir nada más, digo algo rápido, pero creo que pensando en lo que ustedes dos dijeron, me quedo pensando algo que decía Nicolás Gómez Dávila, pero tiene razón, yo lo veo con muchos colegas. Parece que el único bien que necesita el hombre moderno es saber votar bien, porque al saber votar bien va a bien dirigir a la patria, va a ayudar mejor a los pobres, y pareciese que la virtud hoy en día queda reducida solamente a saber votar, o sea, a saber. No a saber votar, pero a saber votar bien. Exactamente. Si tú votas mal, haces parte de los malos que ahí sí tienen todos los castigos que les reserva a los progresistas. Sí, es como con Trump, ¿no? Que bueno, yo más allá de si veo bien o mal a Trump, la verdad, yo creo que hace lo que puede, nada más, no, más allá de un juicio axiológico, uno ve las redes sociales, uno ve los intelectuales, y hay una especie de odio por los que votaron por Trump, ¿no? Es una especie de, es que ellos son los malos, y pues no es así, ¿verdad? O sea, yo creo que nada más es gente que se guió por un discurso, más allá de bien y mal, yo no tengo, no, me omito mi juicio, pero sí, o sea, las discusiones ya no es sobre la virtud, sino es sobre si votaste por los buenos o por los malos, y es como que el bien está reducido a lo que tú votaste por el Estado, es como que... Pero es que sí, es porque, por eso vuelvo a mi idea, que hay un providencialismo moderno que es el progreso es el bien. Todo aquel que va en favor del progreso va en favor del bien. Al contrario, todo aquel que va en contra, es decir, los que llaman reaccionarios, que en un sentido propio de la palabra no necesariamente, pero todos que van en contra o que lo quieren parar, son los malos. Es decir, en este sentido sí hay una especie de justificación, de retribución terrenal del bien y del mal. ¿Sí me hago entender? No, totalmente, y estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando uno lee a los místicos, hay una especie, digamos, de virtud interior, de trabajo interior, de someter las pasiones de uno. Pero, por ejemplo, uno va a las facultades, por mi caso, ¿no? Va a las facultades de filosofía y más allá de hablar de una ética, de un trabajo interior, más bien es una ética del saber participar políticamente.
¿Y qué es saber participar políticamente? Pues el informarse con periódicos, el siempre estar atento a lo que hacen los políticos. Y uno choca con eso porque pues, obviamente uno consigue más bien que la virtud se consigue trabajando uno mismo. Por ejemplo, en mi caso, el que soy católico, cristiano, pues es el ir a la economía de la salvación y tener los sacramentos, pero y al mismo tiempo, pues el poner límites a mi persona, porque uno sabe que si yo no me pongo límites, me puedo volver el peor animal de todos, pero en las universidades ya no es el discurso, en las universidades es el defiende tus derechos, el pelea contra el poder, y pues no hay una autocrítica del hombre, ¿no? O sea, se omite mucho esa idea de que, oye, pero quizás el problema no sea el poder, quizás el problema eres tú. Y como bien decía Donoso Cortés, el problema no es quién gobierna, el problema es que los gobernados no quieren ser gobernados. Y pues sí, tiene razón. Respecto también a eso que, pues como al papel de uno en el gobierno que también estaba diciendo Raúl. Una idea que yo he visto en varios autores es que el orden pues social se consigue también ordenando sus partes, y uno como parte pues del orden social, con que uno busque el orden, pues uno se ordene a sí mismo, uno termina también de cierta forma colaborando al orden social. Y yo creo que en ese sentido se puede entender el progreso, un progreso pues positivo en términos positivos, en aspirar de cierta forma a un mayor orden, pero es un progreso que Eso es una visión positivista de Comte, es el lema de la bandera brasileña, de, orden y progreso. sí, pero yo creo que Comte le mete ahí como el gobierno de los técnicos, y yo creo que ahí es que se equivoca. Y de hecho, cuando por ejemplo el positivismo llega a Colombia, bueno, ya había llegado pues, desde hace rato, pero llega como por el camino conservador. Y es porque los positivistas colombianos sustituyen la religión de la humanidad de Comte, que es así, es un tecnicismo pues puro, la sustituyen por lo que ya había aquí, que era el catolicismo. O sea, como que de cierta forma veían que el catolicismo ya tenía como este carácter que ordena la sociedad. Y el error para mí es considerar que el propósito del catolicismo es ordenar la sociedad y ya, ¿cierto? Ese es como el error. El propósito es más bien salvar el alma, ¿no? Del individuo. Pero claramente el orden como dice de Mestre, el orden del organismo individual es algo que diríamos Dios quiere, ¿cierto? Dios, la virtud sirve en parte para eso también, para uno estar sano y estar bien, y esa salud también se puede entender en términos sociales, pero obviamente el objetivo principal es la salud del alma, por así decirlo, del espíritu y demás. Sí, por eso le podría decir, nada más por si alguien más quiere comentar algo y para cerrar, que en la Edad Media hablar de un buen rey era hablar de un rey virtuoso. Actualmente hablar de un buen gobierno es hablar de un gobierno eficiente, ya no virtuoso. Sí, pues esa es la visión moderna de la política, desde Maquiavel, por lo menos. Exacto. Sí, totalmente. Uh-huh. Y claramente... Bueno, ya perdón, no, Juan, adelante. Sí, no, que lo que se entiende por virtud también cambia mucho. Es como que obviamente hay como una carrera como por maximizar la economía constantemente, y eso está casi que al inicio de todo plan político, pues como que lo primero que la gente quiere es eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues hay que ver quién le toca las próximas veladas. Creo que, señor Michel, no le dijo Carlos que si usted podía tocar la 4 y la 5ª. No me dijo. ¿Podría usted tocarla en 2 Es que semanas? apenas volví a releer las veladas, pero es que no, tienen que explicarme un poco antes de cerrar. ¿Cómo se organiza la cosa? Esa Perfecto. es la primera sesión que le tocó al compañero, ¿cómo se llama? No lo conozco. Aquí aparece como Juan. Europágina, ese Juan. Sí, Juan está bien. Bueno, mucho gusto, Juan.
Entonces, Juan hoy hizo un resumen de la primera a la tercera. ¿Es eso? Ok. Entonces me tocaré a mí cuarta, quinta. ¿Qué no? ¿Por qué no? Sí, así es. Igual, Juan, No como me dijo Carlos, pero me dijo que las cuales, pero no. sí, es que le comenté que Carlos quería, mal no recuerdo, las 6, las 7 y la 8. Yo voy a agarrar las últimas 3, que es sobre cuando habla de los sacrificios. Pero yo le iba a proponer a usted que tocara la 4 y la quinta y hiciéramos una explicación, que cada quien aportara la discusión y al último un diálogo y una discusión como la que hemos tenido. Son cada 2 semanas. O sea, ¿Sería cuándo? ¿Para cuándo? dentro de 2 semanas, sería hasta el No sé, 8 de octubre. O sea, hay tiempo. Sí, hay tiempo. De hecho, pues sí, porque yo el domingo tengo una presentación a la Universidad de San Marcos, con unos cuates de la Universidad de San Marcos de Perú, y pues como tengo que estar ahí estudiando y trabajando, No. pues me pongo esos 2 semanas, porque si no sería imposible. Sí. Que de hecho para el domingo no he preparado casi nada, me tengo que hablar de Hobbes y a ver cómo le... Pero no, sí, ya tengo ahí con qué. Pero bueno, entonces dentro de 2 semanas está nos bien, veríamos. Raúl. Está bien para el 8, la cuarta, la quinta. Está bien. Uh-huh. ¿Y No cómo, sé. cómo es? Bueno, presento las veladas así como un resumen, como hizo Juan, y ya. Así es, y ya Para comentamos. entablar una conversación. Okay. Exactamente. Bueno, muy bien. Ese es facilito. No sé si tú, Bruno, ¿quieres comentar algo? Sí, pues ya para terminar, ¿verdad? Ajá. Algo que, o sea, podemos decir que, o sea, podemos citar que refuerza un poco la idea de que ha presentado Demetrio, a lo mejor en este diálogo, vamos a decir, es algo que menciona Platón en la República, en el 3er libro. Déjense los leo. Dice así: no creamos proseguir, ni permitamos que se repita que Teseo, hijo de Poseidón, y Pirito, hijo de Zeus, hayan cometido raptos tan criminales, ni que ningún otro hijo de Dios o ningún héroe hayan osado cometer las horrendas y sacrílegas cosas de que se les calumnia. Obliguemos más bien a los poetas a confesar o que no fueron aquellos héroes los autores de tales hechos, o que no eran hijos de los dioses, pero no que afirmen una y otra cosa a la vez, ni que traten de hacer creer a los jóvenes que los dioses engendran algo malo, y que los héroes en nada son mejores que los hombres. Todo esto, como dijimos antes, no va de acuerdo con la religión ni con la verdad, ya que hemos demostrado ser imposible que ningún mal pueda venir de los dioses. Claro. Sí, Sí, y aquí esto es un contexto pagano, pero pues nos aplica también a nosotros, ¿no? El te voy problema a decir algo. De Mestre lo que va a tratar de mostrar es que el paganismo tiene residuos de verdad que el cristianismo va a tomar. O sea, porque también es un error también que nos viene del protestantismo de querer purificar al cristianismo del Bien decía Gómez Dávila y tiene razón, el catolicismo se levanta sus templos sobre criptas paganas. Sí, tiene razón. O sea, porque ya, digámoslo así, que el cristianismo viene a responder los problemas que el paganismo ya tenía planteándose, ¿no? Por ejemplo, esa cita que tú acabas de decir de Platón, San Agustín la va a usar para purificar, digámoslo así, la imagen de Dios, porque es cierto, o sea, si Platón lo que hace ahí es una crítica a los poetas en tanto que presentan a los dioses cometiendo actos infames que pueden, digámoslo así, adulterar la imagen de Dios y de cuestionar el por qué hacer caso a los dioses, ¿no? Todo lo que tú citaste es uno de los argumentos que todos los padres de la iglesia van a usar contra el paganismo, pero al mismo tiempo los padres de la iglesia también van a tomar cosas del paganismo, que lo cual no es malo, o sea, al contrario, eso es lo que hace universal el cristianismo, porque responde a los problemas planteados por los paganos. O sea, por ejemplo, vamos a ver con el tema del sacrificio, que para Demetrio el sacrificio sí es horrible, pero el sacrificio responde a una necesidad básica del hombre, que es buscar el perdón de Dios, ¿no? Sí, claro, o sea, a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Sí, pero antes el sacrificio de Cristo, es decir, esto de Maestre, el cristianismo erradica los sacrificios humanos
no porque diga que son malos, sino más bien porque responde a la problemática que hay de fondo. O sea, ya no es necesario sacrificar hombres porque Dios mismo se ha ofrecido como víctima por ser el más inocente, y como es el más inocente de todos, ha purificado todas las culpas. Y ya el hombre ya se reconcilia con Dios. El sacrificio lo que busca más bien es, los sacrificios antiguos buscaban purificarse ante Dios, o sea, y no sabían cómo. Entonces el cristianismo viene y responde eso. Por eso los españoles les fue fácil erradicar aquí los sacrificios, porque mucha gente cree es que es por la fuerza, por las armas. No, es que los indígenas aceptaron muy bien el cristianismo porque el cristianismo le respondió todo. Eso es lo que hay realmente detrás. Pero Raúl, tú acabas de, me parece, sublevar una contradicción en de Mestre, justamente. Si Dígame. de Mestre se presenta como católico y al mismo tiempo va a justificar el sacrificio de seres humanos, ahí hay un problema, ¿no? Es que, pero más que justificar, más bien trata de entender el fenómeno. O sea, él dice que son horribles, ¿no? Él dice, son horribles, pero hay que entender qué hay detrás, o sea, qué hay detrás, porque es mero salvajismo, y dice de Mestre. No, no es salvajismo, es, digámoslo así, un intento de reconciliación mal hecho. O sea, lo que estoy tratando de decir es que el problema es real, pero se está tratando de resolver de mala manera, porque no sabía, ¿no? O sea, creo que ahí la tesis, creo que para mí es muy fuerte, para mí es fuerte, sí tiene sentido. Bueno, veremos. Sí. Y aquí tengo una última también de la República, que puede que les guste, que también se relaciona mucho a lo que establece, ¿no? Que dice, si alguno representa las desdichas de Níobe, en donde se hallan los versos yámbicos que he citado, o las desventuras de los pelópidas, de los troyanos o de cualquier otro de esta naturaleza, no se debe dejar que digan que esas desdichas son obra de la divinidad, o si él lo dice, que son obra de la divinidad, debe procurar buscar darles una razón, casi como nosotros la buscamos ahora, y debe decirles que Dios hace lo que es justo y bueno, y los castigados sacaron provecho de su... Claro. Sí, eso es la República. O sea, yo no sabía que la República también, o sea, te trataba el problema del mal. Yo pensé que era puro, o sea, era una... Pero no. No, la República es un texto puramente teológico, ¿eh? La gente cree que es político, pues sí es político, pero es teología política. Esa es la República, teología política. Y fíjate, antes de terminar, un cuate de la facultad, cuando yo estaba en Zacatecas, fui a un congreso y yo expliqué eso, y un cuate, pues no, de hecho de la facultad, creo que es Gabriel, no le quedó claro eso, y me dijo, oye, es que estás confundiendo la política con la religión. Y dije, es que no, es que realmente es una y la misma cosa. Pues que no hay diferencia en Platón. En el mundo antiguo no hay diferencia. No hay diferencia. Y más en el mundo pagano. En el exactamente, no hay diferencia. Esa es la diferencia. Pero en el mundo pagano, pues no hay ninguna diferencia. Totalmente. Bueno, ahora la palabra teología no sé si sería adecuada, pero religión sí, claro. Religión cívica. Y la religión cívica es Sí, claro. Es eso. Y también, y voy a decir algo que a lo mejor va a sonar rimbombante fuerte, pero quizás en la era moderna, pues también a lo mejor la religión no se ha ido del ámbito político. Lo que más bien ha pasado es que se ha excluido las formas tradicionales y hay una religiosidad humanista, vamos a llamarlo así, ¿no? Llámese Estado. Satánica, yo diría. Sí, satánica, pero vamos, o sea, fundamentalmente el hombre es el Dios, ¿no? Y hay un cuate que se llama, que tiene un libro que se llama La Misa Negra, no sé si usted lo conozca, señor Miché. No. Bueno, este es muy bueno, y él comienza el texto con esto, que a mí me encanta, que dice, toda la historia de la política de la Edad Moderna no es más que un renglón en la historia de las religiones. Sí, sí, tiene razón. Claro. Tiene razón. Pero bueno, pues muy buena conversación, muchachos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno. Ya está. Bye. Bueno, un gusto verlos. Suerte. Chao.